Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. En instantes vamos a conversar con la senadora Lucía Topolansky. A propósito, bueno, entre otras cosas, de los cuestionamientos que surgen desde la oposición política a la gestión del doctor Tabaré Vázquez, también la realidad interna, qué sucedió en el plenario del Frente Amplio, qué pasará con la presidencia de la coalición de izquierda, en fin, varios asuntos que están sobre la mesa para conversar con la legisladora dentro de algunos minutitos nada más. También en nuestro programa conversaremos con la directora del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía de la UDELAR, con Gabriela Mordecki, sobre el dólar, el precio del dólar, la intervención del Banco Central y los anuncios realizados en esta misma jornada por el presidente de la República, el gobierno en pleno con su gabinete, con estos 12.000 millones de dólares anunciados para obras de infraestructura durante este quinquenio. Con Mordecki conversaremos dentro de algunos minutos también. Sobre el final de nuestro programa hablaremos de la OCE, la opinión en este caso de los trabajadores que están diagramando una serie de medidas, en principio acompañando al PIT-CNT el próximo 6 de agosto, pero también con cuestionamientos a lo que viene siendo la gestión de Machado, entre otras cosas con la rotura de caños y la posible contratación y privatización, dicen, de los servicios de arreglos de cañería. Vamos a conversar con Carlos Sosa, integrante justamente de la Federación de Funcionarios de OCE, dentro de un rato sobre el final de nuestro programa. Y a eso el aporte, como siempre, de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar en un ratito nada más con Gustavo Zubia, el fiscal Gustavo Zubia, que es vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. ¿Por qué? Porque los fiscales también han elevado su voz en el reclamo que se hace de los operadores judiciales al Poder Ejecutivo respecto a el pago, el incremento salarial que están reclamando ya desde hace un buen tiempo, pero ahora se suma la posibilidad de que trabajen juntos a los magistrados, a los jueces, para desarrollar acciones conjuntas. No descartan, por ejemplo, la realización de un paro. Consultaron a un experto internacional que la opinión de este experto calificado que han traído a Uruguay hace pocos días les dijo que era viable un paro a nivel judicial, un paro a nivel de fiscales y de jueces. Es una de las posibilidades. Están esperando una respuesta del Poder Ejecutivo. Concretamente, el ministro Murro les dijo que había una idea ingeniosa y creativa para poder dar respuesta a sus reclamos. Todavía no ha llegado y es lo que están esperando, demandan esa voz del Poder Ejecutivo. Bien, saludo también con mucho gusto a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Alfredo, Danilo? Buenas noches a todos. Vamos a hablar de pluriente autónomo, lo que quedó de la aerolínea que cerró en 2012. Hay un organismo del Estado que no cumple con su función original, que es explotar una aerolínea uruguaya. Por lo tanto, se están barajando opciones para ver qué se hace con este organismo estatal. El ministro Rossi adelantó en el Parlamento que obviamente no tiene mucho sentido que siga funcionando, pero que tiene que haber una salida ordenada porque está atendiendo un montón de juicios que se generaron del cierre de la aerolínea. Vamos a hablar de las cifras justamente de estos juicios, de qué pasó con los Bombardier, que ya queda uno pero están todos vendidos, y también por supuesto de las alternativas que se manejan para el futuro de este ente del Estado que por ahora no puede cumplir mayor función que la que tiene, que es atender esos juicios y algún servicio que se hace en el aeropuerto de Punta del Este. ¿Y hay por allí alguna idea de crear que sea una especie de oficina que centralice los pasajes y los viajes al exterior que hacen las distintas misiones oficiales? Bueno, sobre eso también vamos a conversar con Daniel dentro de un rato. Si me acompañan, la mesa está servida y con muchísimo gusto vamos a recibir ya a la senadora Lucía Topolansky, que nos acompaña. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, ¿satisfecha con la resolución del plenario? El plenario está en cuarto intermedio. En realidad el plenario tenía varios temas y bueno, quedó el tema de la presidencia del FA, quedó para el 8 de agosto. Va a ser el mismo plenario que levante ese cuarto intermedio y resuelva. Y mientras tanto los sectores van a negociar. Se habla de la incompatibilidad de la tarea de la senadora Mónica Xavier. Nosotros, en realidad es el punto de discrepancia. ¿Eso no es cuestionar la gestión de Xavier? No, nada que ver, porque si Mónica cuando asumió renunció a su banca y ejerció la presidencia y no hubo ningún problema. Pero el problema es que las tareas que exige conducir el partido político más grande del país y las tareas que exige llevar adelante una banca del Senado en tiempos humanos
no son compatibles. Fíjese que usted tiene que andar por los 19 departamentos, reunirse con las mesas políticas, discutir con los compañeros. Hay que organizar la próxima elección, que será dentro de un año, entre pitos y flauta. Eso no tiene que ser un acto pelado, sino tiene que ir presidido de una movilización. Va a tener que haber un congreso extraordinario para avalar los nombres que pasen a la elección abierta con adhesión simultánea. Es decir, hay una cantidad de cosas que hacer, más toda la diaria de un partido político que llevan horas de trabajo. El argumento y de que eso lo pudo hacer Mónica en su momento porque estaba dedicada a eso full time. Entonces, nosotros, por lo menos la postura de algunos compañeros del frente, no tenemos ningún problema con la persona, sí tenemos problema con la incompatibilidad. Ahí está, el argumento de que las tareas justamente del Senado, por el contrario, ayudan a la presidencia y nutren el trabajo de la presidencia, no es un argumento que lo convence. Para nosotros no tiene nada que ver, porque como mínimo un senador tiene 4 comisiones, algunos tenemos 5. Una comisión no son solo los días de reunión de la comisión, sino que hay que estudiar los temas, prepararlos, recibir gente, más las sesiones. Más recorridas que a veces hacemos los senadores por distintos temas. Es decir, lleva tiempo también. Está después las reuniones de bancada y demás. Y entonces, nutrirse, no sé qué quiere decir, porque los senadores tenemos la misma información que la mesa política en cuanto a la conducción del gobierno, ¿no? Al informe y todo lo que está pasando, así que la visibilidad en el caso de Mónica Xavier la recontra tiene, es una compañera conocida en todo el país, entonces no veo por dónde, no hay un fundamento. Si Xavier deja su banca, el MPP no tendría dificultades en acompañarla. En acompañarla en esta transición. Después hay que ver si ella se vuelve a presentar o no. ¿Y si se Ningún presentara? Inconveniente. No, nosotros no sé, hay que ver cuáles son los otros pingos que están en la cancha. ¿Está descartada la posibilidad que el MPP eventualmente para la elección promueva al expresidente Mujica? ¿Eso está descartado? Sí, eso está descartado. Nosotros más bien nos inclinamos por volver al frente de la época de Sereni, y recuperar alguna figura independiente, porque siempre armoniza más un partido tan diverso como es el Frente. Y estamos buscando, y hay algunos nombres interesantes, pero bueno, para eso se precisa tener voluntad de ir a esa transición. No le voy a preguntar obviamente por los nombres porque no me No, lo va a no dar, se lo pero voy a sí, dar, que no. está clarísimo, pero sí me dice que es independiente, no afiliado a ninguno de los sectores del Frente. Nosotros estamos buscando a alguien, porque nosotros en el Frente Amplio, cuando nacimos, teníamos figuras independientes muy fuertes, no solo el caso de Sereni, el caso de Crotogini, Sí. Licandro también fue una figura independiente, es decir, había una serie de figuras políticas importantes, gravitantes, que no estaban sectorizadas. Es más, en su momento Danilo Astori fue una figura independiente pesadísima, hasta tal punto que en una elección todas las listas, y no hubo que convencer a nadie, fue un sí por aclamación, encabezamos nuestra lista con el nombre de Danilo. Después Danilo se sectorizó. Entonces, ¿cuál es la ventaja del independiente? Nadie no está asociado a ninguno de los sectores del frente, por tanto tiene una mirada más ecuánime y en eso tiene, aunque sea anímicamente, más libertades. Esto no quiere decir, ojo, porque que no se lea como una crítica, que los compañeros sectorizados no hagan un enorme esfuerzo cuando les toca asumir la tarea por ser ecuánimes, lo hacen. Pero en el imaginario están atados a un sector. Sí, la socialista Mónica Xavier en este caso. Claro. Entonces en el imaginario
la gente deduce cosas. Entonces, eso no le ayuda a ella, no le ayuda al frente, ni nos ayuda. Pero yo creo que de todos modos, el compañero que sea sectorizado o no, o la compañera que termine siendo presidente del frente, tiene que ser un full time. Bien. Eso es para nosotros el punto principal. Bien, senadora, le quiero preguntar por lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel parlamentario con esta movida que ha hecho sobre todo el Partido Nacional con la solicitud de la investigadora a nivel de ANCAP. ¿Es una movida política, es un golpe que ha dado la oposición en estas últimas horas? No, ellos vinieron anunciando esta investigadora. Primero dijeron que era por las horas extras y parecía que el que la iba a hacer era Lacalle. Después parecía que le iba a hacer Delgado, ahora parece que la presenta Cardoso. Fue cambiando, es decir, que ellos recién hoy al mediodía se citaba la preinvestigadora y vamos a conocer el texto. Hay una ley que rige las investigadoras, que es una ley que vale la pena recordarlo, se aprobó sobre el fin de la legislatura de Lacalle Padre, y en febrero el último acto del gobierno de Lacalle fue vetarle unos artículos de esa ley. Ese veto no dio tiempo a levantarlo, y esos artículos eran la potestad a la investigadora de levantar el secreto bancario. Es interesante esto. Y si se ve todo lo que pasó después en el gobierno de Sanguinetti. Más allá de la evaluación que obviamente hará el Frente y resolverá si acompaña o no, ¿cree que es una especie Hoy decidimos en la bancada, yo creo que hay un espíritu de acompañar, tomar el guante, sí. Ahora, pero si Ahora lo considera... después hay que ver si es por cuál artículo es, porque la ley tiene muchos artículos, el periodo que va a durar. No es una cosa que se pueda hacer al grito. Ahora, pero ¿por qué el Frente? Todo va a depender es decir, una cosa es que el que pide la investigadora presente una acusación con una prueba. Otra cosa es que pida simplemente que se investigue un periodo. Eso corre por distintos artículos de la ley. Por eso tenemos que ver cuál es el texto para poder saber qué artículo le corresponde. Ahora, Y después puede tener tiempo limitado o no. Es decir, hay mucha cosa que discutir todavía. Hay muchos dirigentes, o por lo menos algunos dirigentes, que han dicho que esto es un show mediático que ha instalado el Partido Nacional. Entonces, ¿por qué acompañar desde la izquierda este show mediático de los blancos? Nosotros no tenemos nada que ocultar en ANCAP, en Antel, en UTE, en OCE y en nuestros 10 años de gobierno. Se puede pensar, bueno, se pierde el tiempo, y bueno, a veces en la cuestión parlamentaria los tiempos tienen otros valores. Pero sería la primera vez que el Frente acompaña a una investigadora. No es la primera vez, nosotros hemos votado muchísimas investigadoras. Y además las investigadoras, desde que yo estoy en el Parlamento, nunca pasó nada con las investigadoras. Yo recuerdo la investigadora más dura que debe haber habido en estos últimos años de vida del país, que fue la investigadora que se hizo a raíz de la crisis del 2002 sobre el Banco Central. No hubo otra alternativa. El país arrodillado, bueno, la tuvieron que aceptar porque el país estaba arrodillado. Era un alto así el expediente. Se produjeron los informes, se votó el informe en mayoría, que era el de los Colorados, y lo que hizo el Frente fue mandar el informe en minoría a la justicia. Estamos esperando. ¿Usted cree que...? Y vaya que ahí hubo problemas, porque la foja 41, que desapareció, todavía no ha aparecido. ¿Usted cree que se ha terminado la positiva del Partido Nacional? Porque, por ejemplo, se ha dicho que Astori no fue intelectualmente honesto en la campaña electoral, se ha dicho por parte de Larrañaga que el Frente Amplio dice una cosa para unos, lo contrario para otros, todo es el Frente, es como una suerte de delivery ideológico a pedido del cliente. Ha habido de un tiempo a esta parte ataques desde el Partido Nacional hacia el Frente Amplio. Bueno, yo nunca me la creí lo de la positiva. Porque yo seguí la campaña electoral y
leí los programas y había cosas que no eran muy por la positiva. Así que depende del que se lo haya creído. Ujú. Yo creo que no, que es la misma táctica. El Partido Nacional está asimilando su derrota, que tiene dos niveles, porque no solo haber perdido el gobierno, sino que nosotros lo hayamos ganado con mayoría parlamentaria. Se jugaban más cosas que el gobierno allí. Entonces, es lógico que busquen hacer perfil y demás. Si le sirve al país y si le sirve a la propia oposición, tengo mis enormes dudas. Pero bueno, cada uno tiene su estrategia y yo no me meto en eso. ¿Cómo está viendo los primeros meses, casi primer semestre de gestión del doctor Tabaré Vázquez? Por ejemplo, y a nivel incluso parlamentario, ¿se esperaba una mayor productividad, una mayor demanda de acciones desde el Poder Ejecutivo hacia el Parlamento? Bueno, nosotros acordamos con Presidencia el desarchivo de un montón de leyes que se están trabajando y además se enviaron algunas leyes. En la Comisión de Población estamos por la mitad de la votación del articulado de la ley de cuidados, que es una ley que tiene una importancia en la realidad nacional. Se aprobó lo del impuesto a primaria, se aprobó lo del IRPF, este jueves se vota en Comisión de Hacienda del Senado el FONDES, es decir, van marchando. Lo que pasa, por ejemplo, otra comisión en la que yo estoy, desarchivamos la ley de costas con algunas modificaciones, pero la ley de costas, como todas las leyes de ordenamiento territorial, son complejas. Entonces uno demora un tiempo en recibir nuevamente a los actores, etcétera. Las cosas no es una producción en serie como en una planta industrial. Yo creo que antes de que ingrese el presupuesto al Senado, porque entra por diputados, van a estar aprobadas las cosas que nos planteamos para, no sé la ley de que transforma las zonas francas en zonas económicas, porque es un poco más complejo, pero antes del fin de año es probable que estas cosas estén resueltas. ¿Y en el MPP cómo cayeron las críticas, los cuestionamientos, en algunos casos solapados, otras veces en forma directa, que se hizo a la gestión Mujica, como por ejemplo en materia de inversiones en las empresas públicas y la falta de coordinación entre ellas? Bueno, nosotros pensamos diferente en eso, pensamos que las inversiones fue una decisión política deliberada, porque las empresas públicas en Uruguay son las empresas más grandes, además de las dos pasteras de Iconaprole, y han tirado y tiran de la economía y generan tecnología, trabajo, una cantidad de cosas, y entonces nosotros creemos que esas empresas tienen que tener su función completamente ayornada. Hacía mucho que no se invertía. Si uno mira la inversión de los periodos anteriores a los gobiernos del Frente y ve cómo subió la inversión, porque se habían querido privatizar, eso lo debemos recordar. El otro camino para privatizarlas era decarecerlas. Y bueno, si no hubiéramos hecho la planta desulfurizadora, hoy por hoy se tendría que estar importando gasolina, porque los autos no resisten, por esa sencilla razón, etcétera. Si no tuviéramos el cambio de matriz energética fenomenal que tenemos, con esta sequía que debe ser de las peores de la historia del país, ya hubiéramos prendido las centrales térmicas o estaríamos comprando energía a los vecinos y no hemos hecho ninguna de las dos cosas. Y esas cosas impactan sobre el presupuesto como misiles. Pero entonces, ¿que fueron críticas malintencionadas desde el gobierno? No, capaz que son visiones diferentes, pero nosotros creemos que se hizo bien, estamos convencidos que se hizo bien en invertir. Ojalá pudiéramos haber invertido más en OCE y en AFE. Y que hubo coordinación en ese sentido, ¿cómo no? ¿Usted dice que hubo coordinación? Sí, yo estoy convencida de eso, que se trabajó en mucha coordinación.
pero no solo con lo que se ve. Yo el otro día le decía a un periodista, si yo saco la cuenta, sumo, de todas las reuniones durante los 5 años de gobierno que se hicieron en mi casa, en realidad la prensa debe haber registrado, yo qué sé, una 100ª parte, con todos los sectores de la sociedad. Hubieron cosas que se trabajaron y se discutieron literalmente, es decir, que hubo muchísima coordinación, porque la coordinación es entre el Poder Ejecutivo, la Administración Central, las empresas públicas, el Poder Legislativo y la sociedad civil, la organizada, la empresarial, etcétera. Pero entonces, ¿qué hay detrás de esos cuestionamientos? ¿Hay perfilismos? ¿Hay necesidad de marcar los perfiles dentro del frente? No tengo claro que hay, porque esos son versiones de prensa. Y a mí, por ejemplo, no ha venido nadie a decirme, mirá, o nadie ha ido a llevar el planteo ese al Frente Amplio, mirá esto. Bueno, pero el contador ha hablado públicamente de falta de coordinación. Bueno, una opinión personal como la que te estoy dando yo. Claro. Pero sin embargo, Danilo era el vicepresidente de la República y el gesto que tuvo Pepe fue de darle la derecha en las cuestiones económicas, ¿verdad? Eso no se lo vio todo el mundo. A propósito de justamente de esto, ¿no? de la posibilidad de que de alguna manera con determinadas decisiones del gobierno, del Poder Ejecutivo, se vayan marcando determinadas figuras, determinado perfilismo. ¿Cree que la necesidad de ir generando liderazgos y perfilismo de cara al 2019 puede afectar el funcionamiento del gobierno? Bueno, Uruguay tiene esa manía, termina una elección y el otro día empieza la siguiente. Nos pasa a nosotros en la izquierda, pero también pasa en todos los partidos, todos los sistemas políticos. Claro. Entonces, de eso no debemos asombrarnos, porque es parte de la idiosincrasia, aunque uno desearía que no fuera así, lo es. Y sí, hay unos cuantos pingos que andan por ahí por la cancha, pero y creo que también hay algo que es racional, ¿no? Usted, si quiere promover a alguien, tiene que trabajar esa promoción. Y no se puede promover una persona en media hora. Es más, las veces que lo hemos hecho no ha resultado. Entonces el Frente tiene que tomar una decisión en este sentido, decir, bueno, vamos a ir por acá, vamos a promover a fulano, mengano y sultano. No, yo creo que no lo puede hacer, no lo puede hacer así, ni lo debe hacer así. No lo puede hacer porque nosotros estamos reorganizando la fuerza política, porque los gobiernos pasan y la fuerza política permanece. La fuerza política siempre es la esperanza. Así que nuestra principal tarea hoy es salir adelante con la fuerza política. Segundo, es muy difícil dar una discusión de consenso, de promover, yo qué sé, a 5, porque mira, es aquello que cuando tengo creo que lo decía Napoleón, una responsabilidad, un lugar para dar, se queda contento el que se lo doy, enojado el que lo quería, y bueno, y pasan esas cosas. El ser humano es así. Entonces hay que dejar que fluyan. Bueno, si hay compañeros que, porque se esmeran en su labor, porque tratan de ayudados o personalmente tratan de posesionarse en una proyección hacia adelante, a mí no me parece mal, ni me parece criticable de ninguna manera. Construir, hay liderazgos que nacen, son un poco naturales, a veces nacen de las personalidades y demás, pero esos son los menos. Pero se pueden construir liderazgos, incluso yo he leído muchísima literatura sobre los liderazgos. Entonces, pero para construirlo se precisa tiempo, se precisa trabajar mucho. ¿Y de los pingos que se han mencionado, hay alguno que a usted le convenza más que otro? Y sí, siempre va a haber alguno que a uno le convenza más. Hay pingos y pingas en el ruedo, de los dos géneros. Ajá. ¿Y a quién ve justamente para el 2019? ¿Cómo mejor posicionado? No, yo no voy a hablar de eso ahora porque estamos lejísimos. Pero pienso que está bien, y que está bien que los compañeros
ambiciones y se esmeren para eso. Y sí. además a mí me queda cómodo contestarle esto, porque yo tengo 70 años. Claro. Entonces yo ya estoy en otra etapa de mi militancia y de mi vida personal, que me puedo dar algunos lujos. Está bien. Sobre el final, un par de preguntas. ¿Le sorprendió el anuncio público del presidente Vázquez sobre las obras de infraestructura que hizo en el día de hoy? Me vengo a enterar acá en el canal y me alegro en pila. Quise entonces que el gobierno no comunicó, no filtró la información. No, todavía yo no lo sabía, por lo menos. Me alegro en pila porque yo estoy convencida, creo en la inversión pública y creo en las compras del Estado y creo que eso motoriza y ayuda. Si nosotros queremos reordenar este país en cuanto a la descentralización, tenemos que y una de las virtudes que tuvo la inversión del periodo Mujica fue que llevó inversión pública al interior. Por ejemplo, todo ese tendido imponente de fibra óptica, más allá de que lo posesionó Uruguay en uno de los mejores rankings, más allá de la utilidad, más allá de todo eso, generó en los departamentos una cantidad de puestos de trabajo y una cosa muy positiva en un país tan altamente centralizado como este. Entonces, yo me alegro en pila más. Yo soy de las que creo en el puerto de aguas profundas porque creo que es un puerto que trasciende el Uruguay, ¿no? Bueno, fue incorporado no dentro de esos 12.000 millones de dólares, pero sí dijo que se iba a cumplir en este periodo de gobierno. Mejor todavía, porque entonces es más dinero de inversión. Eso le da la razón a Mujica. Cuando hay, claro, y además cuando hay momentos, el mundo está en un momento difícil, ¿no? Porque Estados Unidos no ha terminado de salir, aunque está mejor, y eso nos impacta a nosotros por el fortalecimiento del dólar. Sí. La Unión Europea, bendito olla de grillos que tiene. Hay un enlentecimiento, pongámosle ciertas comillas, en todos los que son los grandes asiáticos. ¿Qué va a pasar con el impacto de todo esto que ha sucedido con Grecia? Hay una cantidad y bueno, Brasil tiene una situación complicada, Venezuela, Argentina, no sé, están en momentos de elecciones Argentina y Venezuela. Entonces nosotros en ese mundo que somos tan pequeñitos, cuando hay esos ruidos en el mundo, lo mejor es salir hacia adelante y no hacia atrás. Senadora, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Amigos, bueno, hacemos la primera pausa. Tras la misma, bueno, conversamos con la directora del Instituto de Economía, de la Facultad de Economía de la UDELAR, con Gabriela Mordecki, a propósito, entre otras cosas, de esto último, de las inversiones, pero también fundamentalmente del precio del dólar. Ya venimos.